Esta semana es célula y organelos. El objetivo de la clase sería establecer la relación que existe entre la estructura celular y la función que cumplen estos diferentes organelos en las células eucariotas, que significa célula vegetal y célula animal. Partir diciendo, ¿no es cierto?, para recordar un poquito la semana pasada, la célula y todo lo que se conoce de la célula es gracias a aportes de diferentes científicos, en donde con sus aportes lograron pronunciar, ¿no es cierto?, una teoría sobre la célula, conocida como teoría celular, en donde los fundamentos de esta teoría dicen que la célula es la unidad estructural, la unidad funcional, la unidad de origen y unidad genética de todos los seres vivos, o sea, unicelulares, pluricelulares, vegetales, animales, ¿ya? Otra característica de las células es que las podemos clasificar en dos grupos: célula procarionte, que significa célula primitiva, y la célula eucarionte, que sería la célula más moderna. En la célula procarionte, como características que tienen esta célula y cuyos representantes son las bacterias, es una célula que no tiene un núcleo definido. Significa que tiene material genético, pero ese material genético no se encuentra dentro de un núcleo que tenga una membrana. No presenta organelos membranosos. Los únicos organelos que presenta y que le son necesarios por el tema de su material genético serían los ribosomas. En relación a la célula eucarionte, que estaría la célula animal de color rojito y la célula vegetal de color verde, estas células, que son mucho más modernas, se caracterizan por poseer núcleo, presentar variados tipos de organelos. Entre esos organelos están los ribosomas, que cumplen funciones muy importantes dentro de la célula. Todo lo que está dentro de la célula, ese lugar en donde nosotros miramos en la imagen que tiene los distintos organelos que están alrededor de este núcleo, se llama citoplasma. Uno de los científicos aportó que en este citoplasma, ¿no es cierto?, tiene una característica granulosa, le pusieron el nombre de citosol, y que presenta, ¿no es cierto?, una variedad de organelos citoplasmáticos con distintas funciones. En relación al núcleo, que es la esfera que se encuentra en todas las células eucariotas, vegetal y animal, este núcleo está rodeado, según la micrografía electrónica, por una membrana nuclear, que es una membrana doble, también se le conoce como carioteca. En el interior difuso se encuentra el material genético, que se llama ADN, que está asociado a unas proteínas que se llaman histonas, que también presenta una matriz en donde están suspendidos todo este material genético. Esta matriz presenta ribonucleoproteínas, o sea, encontramos ribosomas y encontramos proteínas, y además proteínas que no pertenecen a las histonas. Aquí más o menos como uno lo dibuja para comprender lo que es un núcleo, con su membrana nuclear o carioteca, su material genético, en este caso los cromosomas, y una esfera más tenue que tiene los ribonucleoproteínas, que se llama nucleolo. La función importante del núcleo, por un lado, es mantener el control de la célula, controlar todo lo que va a suceder en la célula, controlar también lo que es el crecimiento, la reproducción, y lo más importante de todo, que ahí nosotros podemos encontrar esa información genética que se va a ir heredando de generación en generación. Esa información genética está contenida en una molécula, una macromolécula llamada ADN. Vamos con los retículos endoplasmáticos, que es uno de los primeros organelos citoplasmáticos. Tenemos de dos características, ahí está la imagen, nace después de la membrana nuclear, ¿ya? Pero hay uno que tiene asociados a él unos ribosomas, en cambio la otra parte no lo tiene. El que tiene asociados los ribosomas se llama retículo endoplasmático rugoso, y el que no lo posee, retículo endoplasmático liso. Sus funciones son completamente distintas, son una serie de canales que van desde el núcleo hasta la membrana celular o membrana plasmática. ¿Qué sucede en el retículo endoplasmático rugoso? Por el hecho de presentar ribosomas,
puede producir o sintetizar proteínas. Esas proteínas son las que se van a necesitar fuera de la célula, por eso se llaman de exportación, muy cerquita del núcleo, ¿no es cierto?, y que está asociado a los ribosomas. En cambio, el retículo endoplasmático liso, por el hecho de no poseer ribosomas, tiene otra función, que sería la síntesis de lípidos y todo lo derivado de lípido, ¿ya? Por ejemplo, los fosfolípidos que van en la membrana plasmática, que son importantes en la función que vamos a ver mucho después. También si usted mira la imagen, mucho más lejos ya del núcleo. Y lo otro muy importante, chiquillo, y que se presenta en un órgano en donde más retículo endoplasmático liso tiene, que es el hígado, el tema de la detoxificación celular. ¿Qué significa? Que ahí, en el hígado, por el hecho de tener mucho retículo endoplasmático liso, si nosotros bebemos alcohol, el hígado es capaz de desintoxicarnos. Si consumimos muchos medicamentos, también nos desintoxica de los residuos de los medicamentos, y obviamente si llegamos a consumir algún tipo de droga, también se le recarga, ¿no es cierto?, el trabajo a nuestro hígado. ¿Por qué? Porque esa es la función del retículo endoplasmático liso. En relación a los ribosomas, que dijimos que están asociados al retículo endoplasmático rugoso, también lo podemos encontrar disperso en el citoplasma. Este se genera gracias al ARN ribosomal que se encuentra en el nucleolo de nuestra célula. La función principal del ribosoma es la síntesis de proteína, porque él es capaz de traducir la información genética. Felizmente, este es muy necesario y se encuentra en células procariotas y eucariotas. En relación al aparato de Golgi, él está muy cerquita, ¿no es cierto?, de donde se están produciendo las proteínas, los lípidos, porque él cumple una función de recibir a esos productos, almacenarlo, empacarlo, modificarlo, ¿no es cierto?, sobre todo si son proteínas, y es como pasar por una fábrica. En la fábrica, en un lugar se hace el producto, en otro lado se empaqueta, en otro lugar se distribuye, y en otro lugar dice ya hacia ese lugar se tiene que dirigir. Eso es lo que hace nuestro aparato de Golgi. Este aparato es muy importante en este proceso, porque si no empacara proteínas que se comportan como enzimas o como lisosomas, podría ocurrir una autodestrucción de la célula. Por lo tanto, es importante que dentro de él se empaquete. ¿Qué otras funciones están asociadas al aparato de Golgi? Lo podemos encontrar en el espermio, específicamente en su acrosoma, que contiene este aparato de Golgi, que va a estar encargado de producir lisosomas, que son muy importantes al momento de fecundar al ovocito secundario, pero también, ¿no es cierto?, para ir encaminándose e ir destruyendo lo que encuentra a su paso, gracias a la presencia de este acrosoma que está en la cabeza del espermatozoide. También participa en los procesos de división celular, que significa cuando la membrana plasmática de la célula empieza a estrangularse, o en el caso de las células vegetales, empieza a formar una placa divisoria para dar origen a dos células. Esa placa formada por aparato de Golgi se llama fragmoplasto. La mitocondria, muy importante, acordarse siempre que tiene la forma de una nuez. Esta mitocondria contiene su propio material genético, por lo tanto puede autorreplicarse, pero lo más importante de ella, que en ella ocurre lo que es el proceso de respiración celular y genera ATP. Para poder hacer el proceso de respiración celular, utiliza la glucosa que nosotros obtenemos de los carbohidratos y el oxígeno que nosotros inhalamos. Junta estas dos moléculas, las procesa, ocurre una reacción química y como resultado va a generar el CO2 que nosotros eliminamos y la molécula de energía llamada ATP. Esta molécula nos sirve para realizar todas las actividades que nosotros realizamos. Lisosoma también tiene una envoltura, porque el lisosoma tiene enzimas que se llaman digestivas, específicamente la hidrolasa ácida. Significa que tiene un pH 5, por lo tanto es muy ácido, y se va a encargar de degradar todas aquellas partículas
que sean extrañas y que puedan dañar a mi célula, o si entra un microorganismo, el lisosoma en conjunto con la vacuola digestiva van a fusionarse y van a hacer un proceso de digestión, que significa se van a comer, van a degradar, van a digerir a esta partícula extraña. Si este lisosoma llegase a liberar estas enzimas dentro de la célula, ocurriría la autofagia, la destrucción de la célula. Este proceso a veces es importante porque se deben renovar células. ¿Qué significa? Cuando la célula ya tiene muchos años, se debe renovar. Y para que se renueve se tiene que formar una nueva célula. Y la célula que tiene más años, a través de este proceso llamado autofagia, se desintegra. El peroxisoma también son vesículas que contienen enzimas en su interior, pero a diferencia del lisosoma, esta se encarga de degradar todo lo que resulte, ¿no es cierto?, como reacción química en peróxido de hidrógeno, conocido como el agua oxigenada. Sobre todo cuando degradamos proteína, generamos esta agua oxigenada que se llama peróxido de hidrógeno, que en esas condiciones para nosotros sería muy tóxica. Felizmente contamos con los peroxisomas en nuestras células y ellos van a degradar el agua oxigenada en oxígeno y agua que no son dañinos. El centriolo solamente lo vamos a encontrar en la célula animal, está formada por microtúbulos, alrededor de él se forma un centrosoma. Este es muy importante porque participa en el movimiento del material genético de nuestros cromosomas cuando se generan nuevas células y para que cada célula quede con su material genético. Antes de dividir y repartir el material genético, este tiene que tener un proceso que se llama duplicación, se duplica cada cromosoma, que significa que si nosotros en nuestra célula tenemos 46 cromosomas, se duplica a 92 y luego, gracias al centriolo, lo podemos repartir en las células hijas que se llaman. Pero no solamente participa en el movimiento de los cromosomas para su repartición, sino que también participa en la formación de algunos organismos unicelulares, en la formación de cilios y flagelos. También en el caso del espermatozoide, que necesita esta colita, este flagelo, gracias al centriolo lo puede hacer. Y forman lo que se llama el uso mitótico. El uso mitótico ayuda en el movimiento de los cromosomas. Repito, solamente lo encontramos en células animales. Los cilios y flagelos ya sabemos que se forman gracias a la participación de estos centriolos. Estos cilios se caracterizan por ser muchos que rodean, supongamos, acá tenemos en nuestro intestino delgado muchas vellosidades, en las trompas de falopio también las podemos encontrar, en los tubos digestivos, en los tubos que forman parte del sistema respiratorio, porque ellos actúan como escobas y barren las secreciones que se forman, ¿ya? Y ayudan al desplazamiento. En la trompa de falopio, como el ovocito no tiene movimiento, le ayuda para que el ovocito se desplace a través de la trompa de falopio. En el caso del flagelo, que es un filamento mucho más largo, de movimiento, muy importante en algunos organismos unicelulares llamados protozoos porque les ayuda a desplazarse en el agua, y también muy importante en el espermatozoide porque gracias a este flagelo se puede desplazar desde el testículo, pasando por el epidídimo, sigue por los conductos, ¿no es cierto?, deferente, hasta llegar a la uretra, salir por ahí, ingresar al canal vaginal y avanzar hacia el encuentro con el ovocito. Los cloroplastos, solamente célula vegetal, él contiene en su interior una doble membrana, un ADN, material genético, significa que se puede reproducir por sí mismo, al igual que la mitocondria, y en su interior contiene un pigmento llamado clorofila y también otros pigmentos llamados carotenoides. Pero el principal es la clorofila porque gracias a la clorofila puede atrapar a la luz solar y poder realizar el proceso llamado fotosíntesis en los vegetales. Tenemos la pared celular. La pared celular la podemos encontrar en las células procariotas y también en las células vegetales. Esta pared celular tiene una función muy importante, está formada por celulosa, ¿ya?
y le da la resistencia, la rigidez para que el vegetal pueda mantenerse, ¿no es cierto?, erguido, paradito, ya que no tiene un sistema óseo como nosotros. Entonces, ¿qué mantiene parado al vegetal o a esos grandes árboles? Esta pared celular constituida por celulosa. Este es muy permeable al paso de sustancias y, como les digo, gracias a él, los vegetales se mantienen en pie. La vacuola central, tenemos vacuolas muy pequeñas en las células animales, pero en la vegetal se destaca por su gran tamaño. Ahí la tenemos, ¿no es cierto?, de un color celestito, esa vacuola. Esa vacuola es importante porque en ella se almacenan nutrientes, líquido, pigmentos, también desechos de un vegetal. La vacuola también es importante porque gracias a ella, cuando está llenita de agua, le da la turgencia al vegetal, o sea, que el vegetal se vea sanito, hidratado. Cuando la vacuola va perdiendo líquido, nosotros vemos a un vegetal deshidratado, marchito, porque ha tenido pérdida de agua. Por eso es muy importante esta vacuola en los vegetales, específicamente en cada una de las células que forma parte del vegetal. Y aquí hay un resumen de la célula con todos sus organelos y el resumen de la participación, o sea, la función que cumple cada uno de estos organelos. Ya a veces no logramos retener tanta información, pero con este resumen tenemos lo principal de cada uno de ellos. Y con esto, ¿no es cierto?, terminaríamos lo que es el PPT.